Le damos los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, una mujer que viene a poner los cerebros en orden. Dalul, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos Bienvenida. días, muy bien, Cintia, Reinaldo, mi querida Sobe, muy bien, y me encanta porque la frase introduce perfectamente lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ah, eso no es así, eso Claro, fue no, eso no es, calculado. nada es fortuito aquí. Es muy linda, el color que tienes, lo que Ay, irradias, sí. tú estás como con una contentura muy contenta y me alegro Ay, mucho. muchas gracias. Y Además de que hoy es... yo sé por qué toda esa contentura, pero no lo voy a decir. Ah, ya, No, ok. además de que hoy es viernes y ha sido una semana, no, ha sido la semana, La que Sí. mira, semana. ha estado, Sabrosa. todavía no se ha terminado, porque todavía en el día de hoy quedan unos cuantos compromisos, pero ha sido una Sí. semana intensa. Pero te cae bien esa intensidad, Alul. Sí, eso es correcto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que ha aumentado mucho con respecto a meses anteriores, precisamente por todo el tema de lo que estamos viviendo, y es sobre las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas es, en dicho simple, la relación mente-cuerpo. Entonces, es como lo que sucede en nuestra mente, ¿verdad? Lo que, como tú dices, en la loca de la casa, se refleja a nivel físico en muchas ocasiones. Entonces, la enfermedad psicosomática no es otra cosa que reflejo físico de una situación psicológica o emocional que puede producir angustia, estrés, ansiedad o todas las anteriores. Entonces, eso se traduce a nivel físico a través de una enfermedad o de un síntoma que puede dar o que puede hacer pensar a quien lo padece que tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, la gama es amplísima, ¿no? Va desde dolor de cabeza, dolores corporales, problemas digestivos, problemas, diarreas, fatiga, trastornos de sueño, problemas respiratorios, problemas, por ejemplo, de alta presión o de azúcar elevada, todo ese tipo, toda esa gama de sintomatología puede ser fruto de una condición mental que está buscando la manera de expresarse, de canalizar ese malestar o esa preocupación o ese sentimiento, y entonces afecta partes débiles de nuestro cuerpo. De repente yo soy muy sensible del estómago y a mí me da diarrea, me da acidez, me da dolor de estómago. O yo soy una persona, por ejemplo, muy activa, entonces lo reflejo a nivel muscular, entonces me duele mucho la espalda, tengo fatiga física, me cuesta levantarme por las mañanas, me canso fácilmente. Entonces hay una serie de manifestaciones físicas que entonces comienza el viaje a los médicos. Me siento mal, me duele, no puedo, me pasa tal cosa, pero el médico no encuentra una razón física. Entonces, ¿qué comienza a hacer el médico? A tratar el síntoma. Sin embargo, el tratamiento del síntoma no va a mejorar la situación porque no tiene un origen físico. Entonces, la medicina no te va a producir la mejora que tú estás esperando. Y ahí entonces comienza una travesía de situaciones que se van convirtiendo en una bola de nieve y van agravando la situación. Dalul, hoy sale en un artículo, bueno, fue publicado en el día de ayer, en el que como título tiene "El cerebro es la estructura más compleja y enigmática del universo". Y dice que contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia. Y esto lo dice el neurólogo argentino Facundo Manes. Y él habla precisamente sobre lo complejo, sobre lo que desconocemos del cerebro. Y quiero conectar esa expresión de él junto con el tema que tú hoy nos traes. Y me recuerda una experiencia que tuvimos aquí en World Voices, cuando estuvimos desarrollando una serie de videos médicos, eran unos videos cortos, unas animaciones, en las que en 3 minutos se describía una enfermedad, los síntomas, las posibles causas y los procesos quirúrgicos para solucionar esa situación. Son unos videos ilustrativos de un laboratorio
que se lo muestran a los pacientes antes de someterse a un proceso. Pues sucedió algo muy curioso, Dalul, y era que en el proceso de la grabación de cada uno de esos videos, todos los que estuvimos involucrados en parte de los procesos e íbamos escuchando los síntomas, todos íbamos teniendo unas sensaciones de cuidado. Yo tengo recibo de diferentes ingenieros de grabación de ese proyecto y todos tuvimos la misma experiencia. Es decir, mientras estaba hablando algo del estómago, alguien tenía una sensación de la que se estaba relatando. Si alguien tenía algo en la cabeza, alguien tenía una sensación similar. Y me parece interesante eso que tú estás compartiendo, cómo el cerebro automáticamente se agarra de un proceso y comienza a conectar puntos. Al final nadie tenía nada, era sinvergüencería. Pero qué loco, ¿eh? Sí, pero eso está más asociado a lo que nosotros llamamos la hipocondria, que es, yo veo un malestar y yo reflejo ese malestar o que tú tienes o que yo estoy escuchando que otra persona tiene, que era el caso de lo que le pasaba a ustedes. Ustedes estaban grabando una cápsula de X cosa y entonces esos síntomas se veían o alguien decía, oh, pero yo me siento de tal manera, o pero ¿qué está pasando? Iba con el checklist ahí. Claro, porque ahí entra un tema de preocupación y de digamos que de miedito a que al suceso, al tener el conocimiento de la información. Sí. Pero bueno, eso también, eso es otro mundo, el hablar del tema de la hipocondria. Pero, ¿qué pasa con la enfermedad psicosomática? A veces se confunde con otro tipo de trastorno que se llama, lo que se llama una neurosis o un trastorno nervioso, ¿verdad? Una neurosis es un trastorno nervioso que no presenta ninguna alteración a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Yo tengo un tema, una situación, digamos, de mi estado de ánimo, etcétera, sin que haya una alteración bioquímica o una situación fisiológica que lo genere. Hay lo que se llama una neurosis de conversión, que implica que la persona, de alguna manera, canaliza algún síntoma físico por aquella situación que le está generando la angustia o el estrés. Por ejemplo, y voy a poner un caso que famoso, un neurótico así fácilmente era Pavarotti. Pavarotti a veces, cuando tenía esos grandes conciertos, a él no le daba un dolor de barriga, a él no le daba no, ¿a él qué le pasaba? Le daba una laringitis. ¿Por qué? Porque ¿qué le causaba su angustia? El tener que hacer esa presentación. Si fuera un pianista, a lo mejor tiene una parálisis en los dedos, o tiene un dolor en las manos, o se siente un calambre en los brazos que no puede tocar el piano. Porque eso ya es más asociado a lo que me va a generar de manera específica este proceso de angustia o de ansiedad o de estrés específico. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso tiene otra vertiente. En este caso, cuando tenemos un proceso somático, hay también una alteración bioquímica que la está generando mi cerebro. Y esa alteración bioquímica produce ciertas sustancias que la hemos mencionado ya, como es el cortisol, que cuando por mi proceso mental yo genero altas cantidades de estos neurotransmisores, de estas hormonas, sí me causan un proceso fisiológico como respuesta. Entonces vienen las taquicardias, ahí viene, por ejemplo, hay personas que tienen la sensación de ahogo, entonces si me da un dolor de cabeza y una sensación de ahogo, ahora de una vez la gente, tengo COVID o tengo cualquier cosa. Entonces, ahora hay una situación que agrava el nivel elevado de ansiedad, de angustia, de estrés, por todo lo que ya hemos conversado en otras ocasiones, por el distanciamiento social, por la incertidumbre de lo que va a suceder, por el tema laboral, por el tema familiar, por el tema educativo, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, yo puedo perfectamente con que toda esa situación, ese sancocho de cosas emocionales que estoy viviendo, se puedan convertir en un síntoma físico sin que yo tenga ninguna enfermedad. Entonces, hay personas igual, hay otras consecuencias de todo este proceso que van a traer efectos secundarios. Por ejemplo, yo soy una que no veo nada, me tengo que mandar a hacer los lentes de nuevo, porque la exposición continua a pasarme 14 horas pegada a una pantalla, obviamente que va a tener
un resultado Claro. a nivel físico real. Pero eso es distinto a una sensación de que me estoy ahogando, de que me está faltando el aire, de que no se me quita un dolor de cabeza, de que tengo dolor de cuerpo, porque ahí entra entonces otro tipo de factores que pueden ser producto de ese estado psicológico y emocional que estamos atravesando en este momento y que ha aumentado considerablemente muchas de estas visitas y muchas de estas expresiones sintomáticas que no tienen un origen físico, pero que sí realmente se manifiestan. De verdad la gente siente que le falta el aire y que tiene un dolor físico y que el dolor físico está, pero ese dolor físico lo produce la tensión muscular y la cantidad elevada de cortisol, de ácido láctico que me produce el propio estrés, la propia ansiedad, etc. Dalul, conocí el caso de una joven que decía estar embarazada y tenía los síntomas, y ella iba al médico y una y otra vez, y veíamos en el entorno que poco a poco el vientre se le iba aventando, y ella estaba embarazada. Luego de muchos meses, el diagnóstico del médico era que su embarazo era mental, era psicológico. Así ¿Está es. relacionado, está conectado? Perfectamente. Esto no es una enfermedad, pero sí es producto de lo que nuestro cerebro es capaz de hacer a partir de lo que nosotros le integramos como bueno y válido y como real, ¿sí? Imagínate que eso, yo tengo un caso también que lo tuve. Ella hizo no uno, ella hizo 2 embarazos psicológicos, porque ella tenía un deseo de quedar embarazada tremendo. Y ya cuando se sometió a un tratamiento, y vamos a decir eso, y soltó eso, entonces quedó realmente embarazada. Y ella ni lo creía ya después, a la tercera, entonces ya después sí, bueno, se comprobó con su sonografía, con su analítica y con todo, pero eso implica el poder que tenemos nosotros de transformar química y físicamente nuestro propio sistema, nuestro cuerpo, nuestra estructura física y nuestra salud o nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque un proceso prolongado de altos niveles de cortisol va a generar una cardiopatía asociada al estrés a largo plazo, porque el cuerpo se va a acostumbrar, porque el cuerpo se va a desequilibrar y ese desequilibrio va a seguir y se va a convertir en un tema permanente que ya se va a convertir entonces en un problema de salud real. Dalul, ¿y cómo tratamos esa parte mental que nos puede ir afectando físicamente? En estos momentos, ¿qué podemos hacer? Claro, ahí entra el tema de que muchas veces la persona se niega a ir a un profesional de la salud mental porque ellos tienen una reacción física real que están padeciendo. Entonces ahí nosotros le damos alternativas, que ve probando con esto, y ahí entra entonces ejercicios de respiración, incluir algún tipo de actividad física, que siempre lo hemos dicho, porque libera de manera natural endorfinas y otras hormonas que bajan esos niveles de ansiedad y regulan un poco más la actividad corporal de manera positiva. Están el mindfulness y lo que son ejercicios de relajación. Están otro tipo de actividades, por ejemplo, de contacto con la naturaleza, de ir a la playa, de ver el mar, de caminar descalzo por un jardín y estar en contacto con la naturaleza, que de manera natural pues también son producen una sensación y una respuesta de calma en nuestro sistema. Y entonces, luego que eso se pueda ir llevando por un periodo de tiempo, ellos mismos se van a ir dando cuenta que esa sintomatología va a ir bajando en la medida en que se vaya regulando el estado mental y emocional de esa persona, que va a redundar en un equilibrio bioquímico y físico que va a producir la mejora de los síntomas que está padeciendo. En países, por ejemplo, como en países europeos, por ejemplo, las estadísticas regulares es que entre un 10 y un 15% padecen enfermedades somáticas por toda la naturaleza de la propia cultura europea, muy distinta a la nuestra latinoamericana. Sin embargo, yo estoy segura que esos números actualmente se tienen que haber duplicado por toda la situación que se está viviendo actualmente. Entonces, es importante porque también puede producir otro tipo de cambios en el estado de ánimo. La persona se puede poner más irritable,
cambia de humor más fácilmente, presenta dificultad para concentrarse. Entonces ahí se hace un círculo vicioso porque tengo que producir, tengo que sacar este proyecto, pero mi cabeza está tan desconcentrada, tiene tan poca capacidad de poder hacerlo por toda esta bioquímica alterada que yo tengo, que entonces me voy a angustiar más porque voy a estar más estresado, tengo un deadline para entregar ese proyecto, no me concentro, no me sale, y eso va a hacer que menos. Entonces, ahí se recomienda que haga un pare, haga un alto, diga, ok, voy a soltar esto, voy a tomarme un café, me voy a sentar a oír una cancioncita, me voy a hacer una 20 respiraciones profundas, voy a tranquilizarme, voy a bajar el nivel y entonces voy a retomar lo que sea que tenga que hacer para poder tener una perspectiva y una regularidad en mi sistema que me permita tener un nivel de productividad más efectivo. Entonces, eso es un consejo en general para todos, donde en este tiempo nuestro volumen de trabajo se ha multiplicado, donde yo quisiera que todo el que dijera que trabajar en la virtual era mejor porque usted estaba en su casa tranquilo. Ajá, yo prefiero 10 veces estar en la oficina, señores, que estar aquí sentada, porque aquí ya me queda el día hasta sabrá Dios, hasta que los sapos bailen flamenco, como había una canción, trabajando, hasta que tú digas, y ahí es importante que tú mismo tienes que regularte. O sea, yo tomé la decisión hace unas semanas, yo dije, ok, a las 7 yo cierro. Hay días que no lo puedo hacer, pero por lo menos tú tienes un momento en tú hacer una pausa y desconectarte porque lo tienes que hacer, porque si no te vas a saturar de tal manera que no vas a ser productivo por mucho tiempo. Entonces es importante también prever. Hay personas que se sienten muy agotadas, coja una pausa. Es preferible que usted haga una pausa de un par de horas o de un día completo a que quede inhabilitado por un agotamiento físico por una semana. Entonces es importante prever y el cuerpo nos da las señales, por eso es tan inteligente y por eso nuestro cerebro, cuando nosotros no queremos entender conscientemente lo que nos está diciendo, entonces lo empieza a manifestar de otra forma para que le empecemos a hacer caso de verdad. Dalul Ordey, la gente te escucha y te hace caso. Si lo dice Dalul, yo le creo. Para ponernos en contacto contigo en Neurotraining. Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden seguir en las redes, en Neurotraining_RD y también en neurotraining.do en nuestra página web. Buenísimo, dice que hay que ponerse horas y todo eso. Claro, hay que ponerse horas. Hay que regularse. Nosotros la ponemos, espectacular, las horas. que tengas hay que un cumplirlas. Día. Sí, yo me la 24, pero no importa. Las 5, las 6. Exacto. 14 horas, pero bien. Y ahí vamos, pero ahí vamos. Sigue bien. Un gran abrazo. Gracias.